Capítulo 2. Abordajes teóricos de la historieta. Introducción. Este capítulo describe algunos aspectos en relación a las diversas concepciones sobre la historieta. Sin duda, son muy significativas estas definiciones y concepciones, en tanto que han funcionado como punto de partida para su estudio. Se reitera que hay infinidad de definiciones actualmente, solo se toman algunas. Otro aspecto a resaltar es cómo ha influido el cuerpo de trabajo o selección de historietas que cada teórico ha delimitado para definir qué es historieta como totalidad. Es decir, como definición genérica. Resultando importante también el contexto espacio-temporal en que cada teórico ha desarrollado sus definiciones. Coincidencias / oposiciones / contraste de fuentes. Otros aspectos que son de fundamental importancia al desarrollar las definiciones entonces, son la función que se le adjudica a las historietas, así como sus fines, usos, soportes, técnicas, tipo de público, modos de distribución, difusión, extensión, género, etc. Es notable que a cada categoría que se agrega, se expanden sus posibilidades y se complejiza una definición genérica que articule a todas las manifestaciones de la historieta. Se insiste. Cada definición toma como referencia un grupo específico de historieta que pertenece a un contexto espacio-temporal al igual que el autor que genera una definición. A este aspecto complejo, debemos agregar que cada grupo de historietas como cuerpo de trabajo representa características específicas y propias. Ejemplo de ello, es que no podemos decir que necesariamente es un equivalente una historieta africana con un tema geográfico a una novela visual interactiva en modalidad cerrada o abierta. Entonces se insiste, se requiere buscar los elementos en común para desarrollar una definición general o genérica y otra solución es estudiar y definir la historieta por contexto espacio-temporal, hibridaciones y evolución que presenta cada caso particular. Algunas definiciones en torno a la historieta Jane Austen. El cómic no es fruto de un descubrimiento. Es el resultado de una complicidad cada vez mayor entre el deseo de contar y el arte de dibujar. Es la más literaria de las artes plásticas que es un cómic. Resultado de una evolución artística tan antigua como la humanidad, alimentada y enriquecida por cada cultura y de ciertas revoluciones tecnológicas como la aparición del papel, del color, o de la imprenta. ¿Qué es entonces un cómic? La respuesta cabe en pocas palabras: un cómic es una sucesión de imágenes que forman un relato y cuyo guión está integrado en las imágenes. A partir de allí, la imaginación y el talento de los autores harán el resto. Roman Gubern. Estructuras narrativas formadas por la secuencia progresiva de pictogramas, en los cuales, pueden integrarse elementos de escritura fonética. Humberto Eco. La historieta es un producto cultural ordenado desde arriba y funciona según toda la mecánica de la persuasión oculta, presuponiendo en el receptor una postura de evasión que estimula de inmediato las veleidades paternalistas de los organizadores. Así, los cómics, en su mayoría, reflejan la implícita pedagogía de un sistema y funcionan como refuerzo de los mitos y valores vigentes. Will Eisner. La narración gráfica es una descripción genérica de cualquier narrativa que se sirve de la imagen para transmitir una idea. Tanto el cine como el cómic recurren a la narrativa gráfica. El cómic es un despliegue secuencial de dibujos y globos dialogados. Forma artística y literaria que trata de la disposición de dibujos, imágenes y palabras para contar una historia o escenificar una idea. Luis Gasca. El cómico TVO puede definirse como una narración gráfica en forma de viñetas en las que los textos suelen hallarse encerrados en unos globos o nubecillas que salen de la boca de los protagonistas, quienes encarnan arquetípicamente a unos determinados grupos sociales. Milagros Arizmendi. El cómic ha pasado de ser algo que simplemente se leía, a ser algo que se lee, medita, y estudia, digamos que también se explota con diversos fines. Scott McCloud. Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética al lector. Ludolfo Paramio. El cómic es una semiótica connotativa de primera especie en la que sobre una misma referencia cultural inicial se presentan las semióticas objeto correspondientes a un sistema fonético y otro icónico. Bruce Hogarth. La narrativa gráfica es en parte literatura, diálogo, poesía, coreografía, pantomima, cinematografía y todo aquello que tenga que ver con el arte visual. Andrés Lomeña. La imagen secuencial o narrativa gráfica es una forma artística y literaria, híbrido entre lo narrativo y lo gráfico. Es un medio de comunicación y expresión de ideas y sensaciones. Existen muchas definiciones de lo que es narrativa gráfica. La narración gráfica es ante todo un medio de expresión y de comunicación. Un medio para transmitir un mensaje. Maurice Devereux / Francis Lacassin. El cómic es el noveno arte bello TE.
El cómic es un objeto comunicacional que, al estar enmarcado en un entorno sociocultural específico, se transforma en un medio a través del cual es posible transmitir no solo las características de una determinada comunidad, cultura y contexto histórico, sino también las diferentes ideologías dominantes en dicha comunidad. Debido a lo anterior, el cómic puede llegar a considerarse como un mecanismo de penetración ideológica que posee versión televisada y que tiene como objetivo, tanto a adultos como niños, siendo estos últimos, uno de los objetivos principales en lo que se podría llegar a considerar un constante proceso de transculturación ideológica. Cantero, PJ. El cómic es una forma narrativa que combina el dibujo con la escritura. Generalmente se considera que está dirigido a los niños, pero existen cómics cuya audiencia se encuentra entre la población adulta. Posee diferentes nombres dependiendo del lugar del mundo en que se produce. Por ejemplo, se le denomina historieta o tebeos en España, manga en Japón y varios países asiáticos. Bande dessinée en Francia, fumetis en Italia y comiquitas o muñequitos en Latinoamérica. Rudolf Epfer. Los dibujos sin el texto tendrían apenas un significado oscuro. El texto sin los dibujos no significaría nada. Todo el conjunto forma una especie de novela tanto más original cuanto que se parece más a una novela que a cualquier otra cosa. La historia con imágenes que los críticos rechazan y los académicos raramente notan, ha tenido gran influencia en todas las épocas, quizás aún más que la literatura misma. Eduardo del Río Ríos. Llamada también cómic historieta, es un género que reúne dos elementos: lenguaje escrito y lenguaje gráfico. Alejandro Enoch Maza Pérez es un medio masivo de comunicación. Publicación periódica conformada por una historia narrada mediante la imagen, la palabra, símbolos, planos, ángulos, plasmados en papel y distribuidos mediante viñetas y globos de diálogo para mostrar una historia con inicio, desarrollo y conclusión. Annie Baron Carva y secuencia de imágenes acompañadas de un texto en que se relata una acción cuyo desenvolvimiento temporal se efectúa por saltos sucesivos de una imagen a otra sin que se interrumpa la continuidad del relato, ni la presencia de los personajes. La imagen, enmarcada en un espacio delimitado por una línea, encierra un texto que ayuda a comprenderlas. Vidal Folch. Los cómics no son, como a veces descarriadamente se ha pensado, un medio de experimentación gráfica, un soporte para el virtuosismo gráfico, ni mucho menos noveno arte tendente a descifrar lo inefable, sino una subcorriente de la literatura popular que emplea el dibujo como parte de un lenguaje. En suma, la historieta es un medio de comunicación que se funda en el guión, en el relato, y por consiguiente es, en lo fundamental, narrativa escrita. Daniele Barbieri como tal no plantea una definición de cómic, pero alude a los metalenguajes. Sin embargo, en su obra Los lenguajes del cómic, 1993-13, hace una valoración a las relaciones que sostiene el lenguaje del cómic con otros lenguajes. Se pueden distinguir 4 tipos de relaciones entre el lenguaje de los cómics y otros lenguajes: inclusión. Un lenguaje está incluido en otro. El lenguaje del cómic forma parte del lenguaje general de la narrativa, así como el cine y muchos otros lenguajes que no son familiares. Todos los lenguajes narrativos tienen unas características en común en cuanto forman parte de un gran ambiente generación. Un lenguaje es generado por otro. El lenguaje del cómic es hijo de otros lenguajes. Históricamente nace como una derivación de lenguajes como el de la ilustración, la caricatura o la literatura ilustrada. Convergencia. Dos lenguajes convergen en algunos aspectos. Existen naturalmente unos parentescos horizontales, lenguajes de los que el cómic no desciende pero con los que está emparentado por el hecho de referir antepasados comunes, como es el caso de la pintura, de la fotografía y de la gráfica. Adecuación. Un lenguaje se adecua a otro. Es la relación más interesante. Sucede cuando el cómic encuentra más sencillo remedar, reproducir en su interior otro lenguaje, para utilizar sus posibilidades expresivas, que tratar de construir unas posibilidades expresivas equivalentes. Es el caso en que, dicho de otro modo, el cómic cita a otro lenguaje. Ernesto Priego como tal, Priego 2042, no hace una definición de cómic, sin embargo, hace una interesante adecuación del planteamiento teórico de narrativa audiovisual a narrativa gráfica de Jesús García Jiménez 1993. Aportando referencias importantes al planteamiento narratológico. Así, diremos que la narrativa gráfica es la facultad de que disponen las imágenes gráficas y texto para contar historias. Es decir, para articularse entre sí y con otros elementos portadores de significación hasta el punto de configurar discursos constructivos de textos, cuyos significados son las historias. 2.
Narrativa gráfica es también la acción misma que se propone esta misión. El relato infiere y que equivale a la narración en sí o a cualquiera de sus procedimientos. Por ejemplo, la narrativa del color o la narrativa de la línea clara. 3. Narrativa gráfica es un término genérico que remite al sistema semiótico del cómic y que propone condiciones específicas para su análisis y construcción de sus textos narrativos. 4. Específicamente, narrativa gráfica equivale a un universo formado por los temas y géneros que han configurado su actividad narrativa a lo largo de su historia. 5. Asimismo, la narrativa gráfica equivale a la forma del contenido. Dicho de otro modo, a la historia que se cuenta el relato in facto s. Así, hablamos de la narrativa de Watchmen o la narrativa de The Dark Knight Returns. 6. Narrativa gráfica también equivale a todo conjunto de la obra narrada con referencia a un autor. La narrativa gráfica de Alan Moore, a un periodo. La narrativa gráfica de los 80, una escuela o estilo. La narrativa gráfica underground, un país. La narrativa gráfica inglesa, etc. Bernardo Fernández Beff. Como tal vez 2006, no hace una definición de cómic, sin embargo, hace una referencia al respecto. Y es que comúnmente la palabra cómic se asocia con el desgastado género de los superhéroes, fantasías, escapistas dirigidas a los adolescentes, apenas una faceta de las posibilidades narrativas del medio. Absurdo, como suponer que todas las películas fueran de monstruos. Edgar Clement no plantea como tal una definición de cómic. Sin embargo, la plantea como algo que porta discursos. La historieta era un lenguaje infantil, o en el mejor de los casos, adolescente. Que en verdad el lenguaje en sí no es inmaduro, sino los discursos que los autores decantan en ellos. En todo caso, los inmaduros serían incluso los discursos, no el lenguaje y no los autores. Tampoco hacer cuentos para adolescentes es signo de que quien lo escribe no sea un adulto y ciudadano responsable. Sin embargo, para quienes insistíamos en darle al cómic una pátina de superioridad a través de la madurez, hablábamos de novela gráfica. Luis Gantus no plantea como tal una definición de cómic, sin embargo, plantea la historieta como lenguaje. A pesar de ser un lenguaje que surge a mediados del siglo XIX, la historieta era presentada dentro de otro medio, los periódicos, es decir, formaba parte del negocio del diarismo, ya que aparecía en forma de tira o suplementos dentro de estos impresos. Jorge Oliver Blumby. Los cómics son un medio de comunicación humana, pero también de expresión artística que cobija formas muy diferentes entre sí, como las tiras cómicas, los comic books, la novela gráfica y los chistes gráficos. Todas poseen características particulares que las definen, pero también comparten rasgos que infaliblemente permiten al lector o al simple observador ubicarse dentro del espectro de lo que en general se conoce como cómics. 2012-11. Juan Manuel Aurrecoechea y Armando Bartra tienen una significativa y amplia investigación en torno a la narrativa gráfica mexicana dentro del campo de la historia. Las líneas de investigación sobre la narrativa gráfica tienen una aportación necesaria en este material bibliográfico. Algunos criterios que han influenciado en la percepción de la historieta, económicos/políticos/culturales, es interesante al mostrar solo algunas definiciones o comentarios que la describen, la inmensa cantidad de definiciones o características que tiene la historieta, la diversidad de aspectos que contribuyen a conformar una reflexión integral en torno a lo que representa y puede ser este medio de comunicación. ¿La historieta continúa siendo un producto para las masas o es actualmente una ilusión? Sobre este punto, un parámetro para su valoración es la cantidad de ejemplares publicados de historietas, tomando como referencia contextos espaciotemporales. Es posible notar que conforme han avanzado las tecnologías de la comunicación ha ido en decremento la producción de historietas, siendo sustituidas gradual y sistemáticamente, pero no en su totalidad a lo largo de la historia, ya sea por la televisión, cine, videojuegos, internet. Pero vuelve a reiterarse, como producto de masas. Sigue existiendo, pero posiblemente solo en algunas zonas geográficas o culturales aún sea viable su producción a grandes tirajes. A esto se suma la calidad de los materiales, ya que en algunos casos ha cambiado su nicho de consumidores e incluso los materiales de impresión son de mejor calidad o bien, simplemente la historieta mutó en el mejor de los casos al soporte digital o virtual en el Internet, donde es posible tener un alcance y cantidad considerable de lectores e incluso de seguidores. Se insiste en que siempre es necesario matizar y no generalizar al respecto, aunque aquí de manera sucinta, se realiza un planteamiento desde ese ángulo.